Bien, vamos a proseguir con lo que es la nomenclatura química inorgánica. En este caso nos vamos a centrar en los óxidos. Los óxidos, como su palabra lo indica, viene del elemento del oxígeno, con el símbolo O, que es un elemento de la tabla periódica. Existen dos métodos para nombrar los compuestos: el método sistemático y el método de nomenclatura Stock. Vamos a empezar con el método sistemático. Para este método utilizamos estos prefijos. Estos prefijos dependen de la cantidad de moléculas que tenga un elemento, o sea, en sí, del oxígeno. Entonces, en este caso, si tiene una molécula de oxígeno, va a ser mono. Si tiene 2, va a ser di. Si tiene 3, va a ser tri. Y estos prefijos van a estar unidos con lo que es la palabra óxido. Por decirlo así, tetraóxido, pentaóxido, octaóxido, nonaóxido, monóxido. Entonces, estos prefijos van a estar unidos dependiendo la cantidad de moléculas que tenga el oxígeno en el compuesto. Ya vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Entonces, en primer lugar, nombramos el prefijo más la palabra óxido de. Proseguimos con el siguiente elemento que está a la par del oxígeno. En este caso aquí es el cloro. Entonces, el siguiente elemento va a ser diferente del oxígeno. Entonces, para nombrar el siguiente elemento vamos a utilizar siempre prefijos. Sin embargo, para el otro elemento diferente del oxígeno, no va a haber un prefijo para que tenga una tan sola molécula. Entonces, va a ir el prefijo más la palabra óxido de, otro prefijo más el nombre del elemento diferente al oxígeno. Es muy importante tomar en cuenta que para leer o para nombrar los compuestos se hace de derecha a izquierda. Entonces, vamos a empezar siempre con el oxígeno y luego por el cloro para poder nombrarlo. En este caso, entonces, tenemos que el elemento que está a la derecha es siempre el oxígeno. Si nos fijamos, las moléculas van a ser los numeritos pequeños que están en la parte de abajo. Y por decirlo así, va a ser el símbolo del elemento y va a ser las moléculas de ese elemento. Entonces, nos fijamos. El primer elemento de derecha a izquierda es el oxígeno. ¿El oxígeno cuántas moléculas tiene? Tiene 7 moléculas. Por lo tanto, buscamos el prefijo para que represente las 7 moléculas y vemos que es hepta, porque tiene 7, hepta. Hepta es este prefijo y al elegir el prefijo adecuado, en este caso fue hepta, porque tiene 7 moléculas, este prefijo se va a unir con la palabra óxido. Por lo tanto, por eso aquí lo nombramos como heptaóxido, porque es el prefijo más la palabra óxido. Proseguimos ahora con el otro elemento. El otro elemento que está a la par del oxígeno es el cloro. Estos nombres los pueden obtener en la tabla periódica. Solo buscan el símbolo en la tabla periódica y ustedes buscan el nombre. En este caso es el cloro. Pero ¿cuántas moléculas tiene? Recuerde que las moléculas es el numerito de abajo. Y tiene un número 2. Entonces, mi prefijo a utilizar para es di, porque tiene 2 moléculas. Entonces va a ser, ya habíamos armado esta primera parte. Es decir, nombramos este elemento. Pero ahora nos faltaba nombrar este segundo elemento. Entonces, ya nombramos heptaóxido de, ahora nos falta nombrar el cloro. Entonces tiene 2 moléculas. Entonces va a ser dicloro. O sea, va a ser el prefijo más el nombre del otro elemento diferente al oxígeno. ¿Y cuál es el elemento diferente al oxígeno? El cloro. Entonces por eso lo nombramos de esta manera. Tenemos otro ejemplo aquí. Tenemos oxígeno y carbono.
Recuerden, siempre de derecha a izquierda. ¿Quién está a la derecha? El oxígeno. Por lo tanto, me fijo en el prefijo, en el número de moléculas que tiene es 2. El prefijo entonces es di. Entonces, en este caso va a ser di más la palabra óxido. Por eso pusimos dióxido, porque es di porque tiene 2 moléculas, más la palabra óxido que es dióxido. De. Ahora vamos a nombrar el otro elemento diferente al oxígeno. ¿Cuál es ese otro elemento? El carbono, que está representado con la letra C. Entonces, C es el carbono y vemos que ¿cuántas moléculas tiene? Tiene una molécula. Sin embargo, para los prefijos para el elemento diferente al oxígeno, no hay un prefijo que defina cuando tiene una molécula. Si ustedes se fijan aquí en el oxígeno, sí podemos nombrar cuando tiene una molécula. Monóxido, dióxido. Sin embargo, aquí no. Aquí si tiene una molécula, no tiene ningún prefijo asignado. Por lo tanto, no se le va a poner prefijo cuando el elemento diferente al oxígeno sea 1. Entonces, en este caso, solamente va a ser dióxido de y el nombre del elemento, que es carbono, sin utilizar ningún prefijo para el otro elemento, solo para lo que es el óxido o el oxígeno. Ahora vamos a explicar lo que es la nomenclatura Stock. La estructura de cómo va este nombramiento es la palabra óxido de más el nombre del elemento diferente al oxígeno con su respectiva carga. Esta carga va a estar representada en números romanos. Si ustedes se fijan, aquí eran moléculas y nos fijábamos en estos numeritos de abajo. Aquí ya son cargas. Las cargas, aquí lo representé mal. Las cargas son los numeritos de arriba. Estos numeritos son los que nos van a definir cómo nombrarlo. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Los pasos para, aquí, estos numeritos aquí, los que están elevados, son los que nos van a ayudar a nombrar este tipo de compuesto. Porque aquí nos vamos a fijar en los números de arriba, sino los que les mencionaba era de que en esta parte de la nomenclatura sistemática nos fijábamos en el número de abajo, o sea, en este. Pero en este caso, en la nomenclatura stock, nos vamos a fijar en el número de arriba, o sea, en la carga de elevación. Entonces, empezamos. El primer paso dice que es encontrar la fórmula química. Anteriormente en el video les expliqué de cómo se podía obtener la fórmula química. El paso 2 es leer de derecha a izquierda, que es lo que hicimos aquí también. Siempre es de derecha a izquierda. Entonces, empezamos primero con encontrar la fórmula química. Como les había mencionado, copio los elementos tal y como están, pero no vamos a tomar en cuenta estos. O sea, no importa. En química esto no va a importar cuando ya lo transportemos al otro lado de este signo. Entonces, para formar el compuesto, solamente vamos a escribir los símbolos de los elementos. Lo que sí vamos a escribir son las cargas. Las cargas son los números a los que está elevado. ¿Dónde obtengo estas cargas? Estas cargas las voy a obtener en la página 65 de su libro, 66 y 67. Ahí van a obtener ustedes esas cargas. Entonces, nos fijamos aquí de que tenemos el elemento del hierro. Entonces vamos a ir a buscar qué carga tiene ese elemento. Nos vamos a su libro y vemos que el hierro tiene dos opciones. Tiene carga más 2 y tiene carga más 3. Se puede hacer de las dos formas, pero en este caso yo voy a elegir la carga positivo 3. Entonces, lo pudimos haber hecho con más 2 también si gustaron, pero vamos a hacerlo con la
carga más 3, positivo 3. Y el oxígeno, tenemos el oxígeno. Entonces, ¿el oxígeno qué carga tiene? Nos vamos a sus tablas. Nos fijamos que el oxígeno tiene carga negativo 2. Entonces, transcribimos eso aquí. Ahí está. Recuerden, para hacer la fórmula química, hacemos el cruce. Entonces pasamos este 2 hacia abajo sin tomar en cuenta el signo. Y pasamos este 3 abajo. Pero, sin embargo, lo que ustedes en sí necesitan son estos numeritos de arriba. Bueno, en sí solo es el número del elemento diferente al oxígeno. La carga del elemento diferente al oxígeno. ¿Y cuál es el elemento diferente al oxígeno? El hierro, porque este es el oxígeno y el elemento diferente a ese es el hierro. ¿Y qué carga tiene? 3, positivo. Entonces, vamos a proseguir a nombrarlo. Recuerden, su estructura va de oxígeno, de óxido, y ponemos el nombre del elemento diferente al oxígeno. En este caso es el hierro. Y lo representamos con su carga en números romanos. Entonces, óxido de hierro. Vamos a empezar. Óxido de, ya completamos esta parte, más el nombre del elemento diferente al oxígeno con su respectiva carga. ¿Cuál es el nombre del elemento diferente al oxígeno? Es este, o sea que es el hierro. Entonces, óxido de hierro con su carga respectiva en números romanos. ¿Qué carga tiene? Más 3. Entonces va a ser en números romanos. Así es como se define el nombre para este compuesto. Vamos a proseguir con este otro ejemplo. Aquí tenemos definido lo que es el elemento litio y el oxígeno. Primer paso entonces, copiar los símbolos. Sin estas cargas va. Este tiene una carga 1, pero no la vamos. Ahí siempre solo escribir los elementos con carga 1. Perdón, con moléculas 1. O sea, sin tomar en cuenta estos. Ahora vamos a buscar las cargas, o sea, los números que van aquí arriba, sus elevaciones, que fue lo mismo que hicimos aquí. Buscamos el litio entonces. Y vemos que el litio tiene carga más 1. Colocamos el más 1. Y el oxígeno, como ya se los había dicho anteriormente, el oxígeno tiene carga negativo 2. Entonces transcribimos menos 2. Hacemos el cruce. Aquí va a quedar 1. ¿Se pone o no se pone? Se sobreentiende que si no está, entonces es 1. Y aquí bajamos el 2. Pero siempre, siempre la carga que nos interesa es esta, la del elemento diferente al oxígeno. Para nombrarlo, entonces siempre empezamos con óxido de. Óxido de más el nombre del elemento diferente al oxígeno con su carga respectiva. En este caso es el litio. Entonces, óxido de litio. ¿Y qué carga tiene? Positivo 1. Entonces aquí da igual si lo escribe o no lo escribe, porque como es 1, entonces no importa si lo escribe o lo puede dejar así o lo puede dejar como óxido de litio. Y eso es todo. Óxido de litio. Cualquiera de estas dos formas es correcta, porque como les dije, como tiene carga 1, puede colocar su carga en números romanos o no la puede colocar porque como es 1, se sobreentiende que si no tiene, entonces tiene carga 1. Y eso es todo.